Espero se encuentren todos muy bien. Para hoy vamos a trabajar las herramientas para proteger los derechos humanos en Colombia. La Constitución nos otorga, además de los derechos, da unos mecanismos que nos sirven a todos los colombianos para proteger esos derechos. Cuando se siente que hay violación de alguno de estos derechos, tenemos unos mecanismos que nos permiten defender específicamente esos derechos. Entonces vamos a trabajar esos mecanismos o esas herramientas que nos permiten defender los derechos. Tenemos el habeas corpus, el habeas data, acción de tutela, las acciones populares, acciones de cumplimiento y el derecho de petición. Son mecanismos o son herramientas que nos permiten defender esos derechos muy importantes, no hay una que sea más importante que otra. La acción de tutela. Esa acción de tutela es la herramienta que permite la defensa y la protección de los derechos fundamentales. Esos derechos humanos que están en la Constitución Política, del artículo 11 al artículo 41, la acción de tutela es esa herramienta que nos permite defender esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Actualmente, si una persona tiene problemas con respecto a la atención en una entidad de salud, a la entrega de medicamentos, se acude a la acción de tutela porque se considera que se está violando un derecho fundamental. Un ejemplo para aplicar esta acción de tutela sería en cuanto al derecho a la educación. Digamos que una niña en un colegio queda en embarazo y el colegio decide expulsarla. Resulta que el derecho a la educación es un derecho fundamental y no se puede violar este derecho, entonces el colegio debe encontrar la forma de brindarle ese derecho a la educación. Esta niña, la familia de la niña, ¿qué hace? Acudir a la acción de tutela por el respeto a ese derecho fundamental. Tenemos que tener claro que esas acciones de tutela defienden únicamente los derechos fundamentales, no defiende ningún otro derecho que no esté clasificado allí. Es un mecanismo de respuesta rápida por considerarse que está protegiendo derechos que son fundamentales y ese fundamental se entiende como un derecho que necesitamos para poder vivir. Tenemos el habeas corpus defiende el derecho a la libertad principalmente. Aquí cuando hablamos de una detención que se considera ilegal, la persona que está detenida, la familia, un abogado, un defensor del pueblo puede acudir ante un juez a solicitar que se deje en libertad porque hay ilegalidad dentro de esta detención. Cuando el juez, después de analizar el caso, se da cuenta que hubo anomalías dentro de ese proceso, determina que lo dejen libre y no lo pueden volver a detener hasta que no esté todo lo legal para realizar esa detención. El habeas corpus tiene un periodo de 36 horas. La persona, después de una detención de 36 horas, puede acudir a este mecanismo para ser dejado en libertad. Entonces, ese habeas corpus defiende el derecho a la libertad. El habeas data es otra herramienta para proteger un derecho humano. Ese habeas data consiste en el derecho que tenemos todas las personas de conocer la información que sobre nosotros manejan diferentes entidades. Por ejemplo, hay unas centrales de riesgo en el país que tienen los datos de todas las personas. Esas centrales de riesgo dicen si uno es una persona que puede recibir un crédito, la que puede comprar. Entonces, ese habeas data lo que dice es que nosotros tenemos derecho a conocer la información que sobre nosotros manejan diferentes entidades en el Estado, sean públicas o sean privadas.
Las acciones populares, esos son recursos colectivos, es decir, de comunidades, varias personas. Se solicita la defensa de sus derechos o intereses de carácter colectivo. Podemos hablar de un barrio, de una comunidad en específico que sienten que hay violación de alguno de los derechos que son colectivos, como barrio, como grupo, como comunidad, y este mecanismo les permite que se atienda a la defensa de ese derecho. Las acciones de cumplimiento, a través de estas acciones de cumplimiento, las personas pueden acudir ante la autoridad para que se cumpla un decreto o una ley que está establecido y que no se ha hecho efectivo. Terminamos con el derecho de petición. El derecho de petición es el derecho que tienen todas las personas para hacer reclamos ante las autoridades públicas y privadas. Esta es una carta que se elabora para una entidad de la cual nosotros queremos conocer cierta información o queremos saber algún procedimiento y ellos deben responderlo. Dentro del asunto, cuando se elabora un derecho de petición, es muy importante que aparezca resaltado que es un derecho de petición, porque ante la ley ellos deben responderlo en 10 días. Cuando el asunto, digamos que es mucho más complejo, las autoridades otorgan un periodo de tiempo entre 10 y 30 días para solucionar esto. Los derechos de petición siempre tienen que ser resueltos. La persona que pone un derecho de petición siempre debe recibir respuesta de este, porque si no, eso es conocido como un silencio administrativo y ya tiene otros procesos dentro de lo legal. Entonces, las herramientas para defender los derechos en Colombia son estas 6. A través de estas 6 herramientas o estos 6 mecanismos para proteger los derechos, la Constitución política le dice al pueblo colombiano que si el Estado no está cumpliendo, que si sienten que hay violación de algún derecho, pueden hacer que éste se respete y deje de ser vulnerado. Entonces nos están dando las herramientas para que nosotros tengamos esos derechos, y en la medida que estos no se respeten o que sintamos que hay violación de alguna manera, tengamos la forma para defendernos dentro de ese proceso. La actividad para el día de hoy es la actividad número 5. Van a elaborar un mapa conceptual en el que expliquen los mecanismos de defensa que están establecidos en la Constitución política, de los 6 mecanismos que les hablé anteriormente. Recuerden que el mapa conceptual, ustedes hacen la lectura del texto, que es únicamente una página. El que quiera hacer consultas puede hacerlo también, internet, libros, Constitución política. Si quieren ampliarlo, señalan los conceptos o las palabras que son claves, y con ese material es que se elaboran los mapas conceptuales. Recuerden que no es una cantidad de teoría encerrada en un cuadro, sino los conceptos que son claves, que me permite a mí, a través de pocas palabras, hacer lectura de todo un marco teórico. El segundo punto, plantea una situación en tu comunidad donde consideres se está violando algún derecho. ¿A qué mecanismos acudirías para solucionarlo y prevenir posteriores violaciones? Aquí ustedes van a imaginar dentro de la comunidad la violación de algún derecho, algún acontecimiento, algo que haya pasado, y hacen la descripción de la situación y luego a qué mecanismo acudiría y cómo se podrían prevenir posteriores violaciones a ese derecho que se está violando ahí específicamente. El tercer punto, ¿qué acciones crees que se pueden emprender para proteger los derechos en el país? Escríbelas. Allí sencillamente, partiendo de todo lo que se vive en el país, lo que vemos como sociedad actual,
¿Qué podríamos hacer como país para que estos derechos se respeten más y todos tengamos acceso a esos derechos dentro de esa sociedad? El cuarto punto enumera 2 medidas fundamentales que puede tomar el gobierno para superar la violencia que enfrenta el país. Digamos que frente a violación de derechos, la violencia que se genera en el país es uno de los mayores causantes de la violación de estos derechos, hablándolo desde grupos al margen de la ley, desde la inseguridad que se genera dentro de las ciudades. Entonces, ¿qué se podría hacer como gobierno para poder que se supere toda esa violencia? Y si se logra superar esa violencia que se genera desde diferentes actores, nosotros podríamos hablar de cumplimiento total en cuanto a derechos. El quinto punto, ¿qué relación existe entre la paz y los derechos humanos? Aquí van a elaborar un escrito apoyado en la Constitución Política. La Constitución Política establece, digamos, la paz como un derecho. Ya hemos manejado derechos fundamentales, clasificación de derechos. Entonces, para alcanzar esa paz, ¿se necesitan derechos? ¿No se necesitan derechos? Vamos a establecer los derechos entre ese estado de paz y esos derechos humanos, esos derechos fundamentales que se tienen dentro de un país. ¿Existe alguna relación entre paz y derechos? No la existe. Entonces, con la Constitución Política elaboran un escrito que lo explique. Y el último punto, ¿qué pueden hacer los estudiantes para conocer mejor el tema de los derechos humanos? Allí son sugerencias, qué cosas se pueden hacer, cuáles actividades que permitan un mejor manejo de derechos humanos. Recordemos que si nosotros conocemos, digamos, esos derechos que nosotros tenemos, esas herramientas para proteger derechos, esas entidades ante las cuales nosotros debemos acudir cuando hay violación de derechos, eso empodera a la gente dentro de los procesos que se deben tener en la sociedad. La entrega de la actividad es para el próximo 12 de junio. Si tienen alguna inquietud, se comunican conmigo a través del grupo. Pueden hacerlo a través del interno, de correo electrónico, llamada. Estoy presta a atender cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto con lo que se debe trabajar el día de hoy. Que tengan todos un feliz resto de día.